Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben. Für uns alle. Muy buenas, diletantes, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo programa de Más Cine. Hoy os traemos la crítica sin spoilers de una película que se ha estrenado en Netflix, la tenéis disponible en la plataforma, y que es sin novedad en el frente. Es un nuevo remake de la película original de los años 30, que fue una de las primeras películas que ganó el Oscar principal en su año. Uno de los primeros años también de los premios Oscar, y que es un clásico absoluto del cine bélico. Y ahora, pues, el cine alemán también pues, nos trae su remake, su versión de 2022, que está dirigida por un director al que tenemos que seguir en la pista, Edward Berger, porque tiene un par de proyectos muy interesantes con actores muy conocidos. Son un par de thrillers que puede que dentro de unos años, el año que viene o dentro de 2 años, nos pueda sorprender. Esta historia viene de una novela, ha tenido varias adaptaciones también, alguna para televisión también. Es de una novela de Eric Maria Remarque. Tenemos que hablar, lógicamente, de que es una película antibelicista, como tienen que ser las buenas películas sobre la guerra, y que trata, en este caso, la Primera Guerra Mundial, siguiendo a un grupo de soldados alemanes, pues jóvenes, muy jóvenes, que se alistan en el ejército para luchar en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y seguiremos sus vivencias dentro de este frente, ¿no? El frente tan famoso que hubo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver qué me cuentan mis compis. Está aquí Chris, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Está también Rick Deckard, Universo Lumière, ¿cómo estás? Muy buenas a todos. Y nada, vamos a empezar con nuestra opinión de Sin novedad al frente. Por ejemplo, Sergio, Rick, ¿qué te ha parecido esta película de la que teníamos muchas ganas de ver? Recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. También puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Voy a partir de la base que me ha gustado mucho, para que todos sepan ya cuál es mi posición con la película. Creo que es... No diría tan revolucionaria como fue la original en los años 30, porque aquello se venía del cine mudo y se venía de otro tipo de técnicas de filmación, y esta era pues mucho más rápida, el montaje, todo era más dinámico para la época. Y esta es más, no quiero decir más común, porque realmente las escenas siguen siendo impactantes y están muy bien rodadas, pero por ejemplo, para que se hagan un poco la idea, aquellos que no lo hayan visto, recuerda un poco visualmente muchas veces me trajo al recuerdo la que vimos creo que era en 1914, 17, ya no recuerdo el año que había cogido Sam Mendes para su película sobre la Primera Guerra Mundial. Es un poco ese mismo estilo, aunque esta se reposa un poco más en la narrativa, ¿no? Aquella era más una experiencia puramente un ejercicio audiovisual entre Sam Mendes y Roger Deakins, de vamos a rodar esto en falso plano secuencia, ¿no? Y esta intenta también, y en mi opinión consigue, mostrar esas miserias de la guerra y sobre todo la pérdida de la juventud, que también estaba ahí en la original de Milestone, y que aquí está muy bien retratado desde los inicios, digamos, de unos jóvenes que simplemente creen que van al frente como quien va de acampada, un poco azuzados también por profesores y gente adulta que se quedaba en casa y que mandaba a toda esta gente como carne de cañón a morir, y cómo estos van descubriendo un poco lo que es de verdad la guerra y van madurando
poco, empiezan como niños y al final terminan ya no solo como adultos, sino como prácticamente como almas en pena, ¿no? Como espectros, ¿no? Esa evolución creo que está muy bien retratada, es similar a, por ejemplo, lo que te podía contar, salvando las distancias de época y de director, Stanley Kubrick, porque no es lo mismo en La chaqueta metálica que aquí, pero sí es cierto que trata esos mismos temas, la alienación un poco de los jóvenes, que va un poco con expectativas falsas de lo que es la batalla. Y más allá de lo que cuenta narrativamente, me gusta también cómo está rodado. O sea, la película se nota que hay dinero, que está un director detrás que tiene una visión clara de cómo quiere retratar la guerra, porque hay muchas formas de retratar la guerra. En el cine bélico hemos visto un poco de todo, desde pues, un poco, no más glamurosa, pero sí más hollywoodiense, ¿no? Más, bueno, el héroe, ¿no? Que se carga a todos los malos, salva el día y vuelve a casa, ¿no? Felizmente. Y aquí tienen una visión, por supuesto, mucho más cruda, más pesimista, como debe de ser, ¿no? Menos glorificada, ¿no? Es una visión muy lúgubre, y ya desde el principio, que tiene no es spoiler porque es realmente la primera escena, te das cuenta de cómo es de utilitarista, ¿no? Con los soldados la guerra, ¿no? De que no hay nombres, de que hay solo pues números prácticamente, ¿no? Es una escena de recoger la ropa, ¿no? De aquellos que han muerto y volver a lavarla, coserla, remendarla para entregarla a los nuevos soldados, que creo que es un punto de partida inmejorable para lo que quiere contar la película. Ya te pone en ese tono. Así que por mí una película notable, que no hay nada que yo vea negativo, salvo quizás que sí que he hecho en falta que hay alguna escena del protagonista volviendo a casa por un permiso, por algo, y encontrándose, viendo un poco lo que es el pueblo, o lo que es lo que era su mundo, y que ya no es, ¿no? Ya ha desaparecido esa visión que tenía, ¿no? Eso sí que lo he hecho un poco en falta, pero por lo demás, una cita obligada. Chris, ¿qué te ha parecido? Pues recojo el guante. Yo también la califico de notable. No me parece una película simplemente correcta, me parece un trabajo notable. Me parece que a mí lo que más me choca desde el principio de la película, es que no hay una clara misión, no hay un claro objetivo. Incluso en 1917 había un objetivo, aunque fuera simplemente una excusa. Pero en esta película no hay un claro objetivo, y básicamente se puede spoilear muy poco la película, y la película transcurre y el frente prácticamente no se ha movido. O sea, no hay un objetivo, no hay que destruir a alguien o tomar una colina, o no hay un claro referente. Eso es absolutamente intencionado para reflejar, pues eso, que los soldados que son enviados al frente son simplemente carne, y si tienen que morir en una línea o esperar en una línea 2 años, pues ahí estaréis muriendo y esperando en un año, en una línea 2 años. O sea, no es la típica película que te marca un camino del punto A al punto B, hay que conseguir esto o lo otro, sino que todo lo que te quiere reflejar el director, e imagino que la obra original, es que toda esta gente va ahí y su misión o su estancia es una inutilidad. Es decir, no tiene ningún sentido. Le quitamos todo el sentido a la guerra, al plan de la guerra. La otra dualidad de la película es el plan de la guerra. Es decir, la gente que planea la guerra, la gente que te envía a la guerra, la gente que está desayunando con una tacita de filo dorado y te envía a la guerra. Esa dualidad me encanta en la película, porque hay varias escenas que reflejan. Recuerdo que había una en una cena, otra en un tren, donde el director te quiere reflejar totalmente e intencionadamente la opulencia, el lujo, la vida acomodada de los que deciden tu destino, y va poniendo plano contra plano o secuencia contra secuencia del lujo y de la trinchera, del lujo y de la trinchera.
para que te quede más clara todavía la idea, ¿no? Ahí muy remarcada de los que mandan y los que simplemente van a morir. Van a morir porque no hay un objetivo claro, ni la película va a tener una recompensa, como digo, de hemos cumplido un objetivo, hemos tomado una provincia, hemos matado a Hitler. O sea, quiero decir, no hay una recompensa. Por eso la intención absoluta del guión es darte a entender el caos, la impotencia, la inutilidad de todo este sinsentido, el sinsentido de la guerra. Eso es por la parte de lo que sucede en la película y lo que me ha parecido. Luego, a nivel técnico, es bastante sorprendente compaginar algunos interiores, iluminación, con unos planos amplios, preciosistas, de campo, de campiña, de amaneceres, atardeceres, que es un poco contraponer a veces hay mucho plano detalle, primer plano de sangre, vísceras, porque va al hueso. El otro día lo comentaba con Fran, que hay muchas escenas que recuerdan al cine de Mel Gibson. Hubiera ido ahí a saco. Y es verdad, da gusto verlo porque al final dices, pues si es que si un tanque tiene que pasar por encima de un chico y reventarlo, pues eso es la guerra. Eso es la guerra. A veces lo que hacemos es intentar no ponerlo en las películas, pero al final eso es la guerra. Y eso está muy contrapuesto en la película con otros planos que te dan una calma y una serenidad de paisajes que a mí me gusta ese contraste es como un poco la inocencia y el perderla. Llegas allí y como lo que apuntaba Sergio, ¿no? De que parece que vamos a una aventura, vamos a una excursión con los amigos y de repente, ¡pum!, cabeza reventada, estómago reventado, costillas reventadas. Ponerte frente a esa experiencia. Para mí la película tiene mucho de experiencia porque no veo que haya un fin último. Entonces tenéis que tomaros la película en una crítica sin spoilers, que tampoco hay mucho spoileable, como una experiencia dura, es cruda, y es una película que yo entiendo que no a todo el mundo le va a aguantar su visionado, pues eso, no es la típica película de guerra para nada. Lo que pasa es que si llegáis al final y la veis, yo creo que el personaje protagonista es muy carismático, el actor lo hace muy bien y vais a conseguir seguir su viaje, seguir su viaje de como decía Rick, donde el personaje madura, los personajes maduran. Y a mí me ha gustado mucho la película. Yo entiendo que he leído críticas, que no sé si es un tema también para tocarlo entre los tres, que decían que a lo mejor lo que no está bien intercalado o lo que podían haber mejorado es un poco entre las escenas de guerra el tema del armisticio. A mí me parece que está ok. No veo que le llegue a romper el ritmo a la película ni le llegue a... Otra cosa es que te interese menos ese tema, pero no veo que le rompa el ritmo a la película. A mí sí me parece una película en general notable y, como siempre decimos, como producto de plataforma o que se estrene en plataforma, oye, ojalá hubiera una de estas todas las semanas. Pues estoy bastante de acuerdo con vosotros, la verdad, porque creo que habéis tocado los dos temas principales cuando se habla de la Primera Guerra Mundial, que no es lo mismo que la Segunda Guerra Mundial. Es decir, había un objetivo en la Segunda Guerra Mundial de los aliados, que era acabar con el fascismo. Se ve muy bien, que yo creo que lo tratan luego otras películas en el género del cine bélico, que es el de, bueno, por ejemplo, el Senderos de Gloria, ¿no? Como los mariscales y los grandes oficiales trataban la guerra como si fuese algo, un juego, ¿no? Encima de una mesa, ¿no? Como si fuese algo que no están ellos metidos ahí. Y se nota que es una película muy clásica en ese aspecto, ¿no? Una película de su tiempo. Tengo que compararla, lógicamente, con 1917 porque para mí es una de las grandes obras del cine bélico de los últimos años y no me puedo abstraer de esa forma de contar la historia. Es decir, no vais a encontrar ese tipo de narrativa en esta. Esta es una película muy clásica en cuanto a lo que cuenta, pero no por ello funciona peor. Es decir, funciona muy bien porque vais a seguir una historia donde al final los protagonistas van a algo que ellos mismos piensan que puede engrandecerles como personas, que es algo para la patria, el tema del patriotismo, se nota mucho en la película, ¿no? Que también se veía en Senderos de Gloria, como ese patriotismo mal entendido, ¿no? Que te lleva
luego a darte una hostia contra el muro directamente. Es decir, te vas a encontrar con la crueldad de la guerra, donde vemos eso, el tema de que los soldados al final son un uniforme y ya está, punto. Y donde además encontramos ese tema también de la crueldad. Es decir, una película antibélica total, es que esto es así, tiene que ser una buena película bélica, tiene que ser antibélica. Y el mensaje está clarísimo en esta película. Y creo que compensa muy bien los momentos que decíais de tranquilidad, ¿no? De esos momentos donde hay compadreo incluso entre los personajes, y luego los momentos de dureza, ¿no? Es verdad lo de Mel Gibson, es decir, la guerra tiene que ser retratada como debe ser. Me quejo de algunas películas por ahí, no quiero nombrar otros directores para no meterme en polémicas otra vez, ¿no? Delgadas líneas rojas que no quiero cruzar, y que me parece que no retratan la guerra como debe ser. Es decir, esta película retrata la guerra como es y como era. Es decir, es así. Es decir, pierdes a tu compañero a tu lado en un segundo mientras estás hablando y no hay más. Es que no tienes tiempo para pensar en ese momento, ¿no? De que has perdido a un compañero. Tienes que seguir adelante. Y sí, yo creo que está muy bien retratado todo. Visualmente está muy bien dirigida. Una muy buena fotografía. Si tuviera que ponerle alguna pega, quizás sería que la duración de 2 horas y media, pues quizás es un poquito larga. Hay algunas escenas ahí en la campiña que sí, son muy bonitas, pero quizás son muy típicas, ¿no? Quizás el problema realmente, que no es un problema de la película, es que sea clásica. Es decir, cuanto más cine bélico ves y te ponen delante otras propuestas más originales, tiendes a quizás, o yo por lo menos, tiendes a menospreciar, no menospreciar, pero sí cuando te vuelven a meter delante, te vuelven a proponer una película delante más clásica, quizás la ves como algo menor y no debería ser así. Entonces, yo creo que eso no se lo puedo poner en negativo realmente, porque al final el cine evoluciona, ¿no? Y al final viene de una novela, entonces tiene que ceñirse a esa historia. Entonces, para mí es una película bélica que yo recomendaría mucho si os gusta el género. Es decir, vais a pasar un rato muy interesante. Incluso yo creo que si habéis visto la original también, yo creo que la vais a disfrutar. Y no puedo decirle nada técnicamente. Entonces, yo creo que es una película que te va a remover. Yo creo que sí, que es una película que te va a remover por dentro, que te va a dar lo que pides, una película bélica. Y ojo, porque yo creo que a pesar de ser una historia que ya tiene muchos años, creo que la actualidad manda otra vez y estamos viendo que tenemos otra guerra en Europa, y donde creo que podemos ver cosas que se parecen mucho a lo que estamos viendo hoy en día. Es decir, esa toma de decisiones de gente fuera de esa guerra que no parece removerles por dentro. Y yo, pues mira, ya de paso lanzo una crítica a toda esa gente que tiene el poder para mandar a otras personas a morir. Me parece que eso demuestra que incluso el diablo puede estar en la tierra. Entonces, pues bueno, yo creo que es una película que sin duda es de lo mejorcito del año, que la tenéis en Netflix, que hubiera estado bien verla al cine, como siempre decimos, cuando vemos una buena peli en plataformas. Yo creo que es una peli perfecta para ponerlo a un fin de semana y también ver otro tipo de cine. Incluso había visto alguna crítica por ahí que hablaba del cine de Spielberg en cuanto a la película, en cómo está rodada, y estoy bastante de acuerdo. Es decir, creo que Spielberg ambientó muy bien, o sabía muy bien qué era la guerra. Creo que lo hizo muy bien en Salvar al Soldado Ryan y en La Lista de Schindler. Y yo creo que tiene toques spielbergianos la película. De hecho, hay una escena, como decíamos, aunque estamos hablando sin spoilers, pero realmente no es una película. Es una película de sensaciones, es una película que tenéis que seguir la historia, con lo cual no creo que os rompamos la historia por contar alguna que otras escenas. Y la escena, por ejemplo, de las chapas, ¿vale? Muy típico en las películas de
bélicas, ¿no? El recoger las chapas para luego hacer las listas de caídos. Para mí es una de las escenas top de la película, a pesar de que ya lo veíamos otras, como en Salvar al Soldado Ryan, pero sigue siendo un momento muy, muy épico dentro de la crudeza de la guerra. Así que, para mí, sí, muy, muy buena película. Respondiendo a aquellos que critican, que piensan que no está tan bien hilado, digamos, la parte del armisticio y también la parte de ese general absolutamente obcecado, ¿no? con hacer la guerra. Por ejemplo, Senderos de Gloria también tiene escenas de despachos, Sí. escenas de conversaciones en grandes mansiones, ¿no? Por así decirlo, pero que funciona muy bien porque la contraposición, como decía también Chris, entre lo que es el fango del frente y los despachos, la moqueta de los, por así decirlo, adinerados, acaudalados, poderosos, que son realmente los que inician la guerra, porque la guerra no la inicia ninguno de los soldados que está en el frente, esos son los por así decirlo, los mandados, ¿no? Que tienen que ir ahí porque no les queda otra. Esa contraposición le da, yo creo que refuerza aún más el discurso de la película, que es una película que en su fondo es muy clásica, porque el discurso que tiene es muy de cine bélico, digamos, de criticando evidentemente el sinsentido de la guerra, pero las formas en las que lo retrata, aparte de que la estética está muy cuidada, pero esa violencia que alcanza en algunos momentos, ¿no? Un poco a lo Hacksaw Ridge, ¿no? Es muy Mel Gibson también, como decíais, le da ese punto de modernidad que también creo que en la clásica, pues también por medios y también porque creo que los actores quizás no eran, a veces caían un poco en histrionismo, ¿no? Teatralidades, ¿no? Aquí hay que decir que los actores están todos fantásticos. El chico protagonista, lo borda, sinceramente, hace un papel muy, muy reposado, muy alejado también de momentos de glamour, ¿no? Digamos, de héroe, ¿no? De típicos de héroe, ¿no? Que podíamos ver también con Tom Hanks en Salvar al Soldado Ryan, que era más de héroe. Déjame hacer un apunte a cargo del glamour, porque me acaba de venir a la cabeza otro detalle de la Primera Guerra Mundial que se aprovecha perfectamente, es el tener que ir con el cuchillo a matar a tu enemigo cuerpo a cuerpo y sentirlo tú. Ya no estamos hablando de fusiles, ni de drones, sino el tener que ir con el cuchillo tú a darle y darle y darle y a rematarlo. O sea, la película se aprovecha, hay grandes escenas que vienen a reflejar eso. El actor pone mucho de su parte, pero luego dices, es que la Primera Guerra Mundial estamos en ese momento de tener que ir con un fusil que funciona de aquella manera, o sea, que le puedes dar a un pájaro, le puedes dar a un tío, y al final tienes que ir tú con el cuchillo y abrirte paso. Y el fusil con la cuchilla también. La bayoneta. Sí. Y que además, eso lo trata también en una de las escenas, posiblemente una de las escenas más terribles del cine bélico, sea precisamente el del cuchillo de Salvar al Soldado Ryan. Todo el mundo sabe cuando hablo de esta escena. Para mí es una de las más terribles que he visto yo en el cine bélico, la de el cuchillo en el corazón de ese soldado alemán, ¿vale? Del chico este que era muy cobardica en aquella película. Esa es una de las escenas que más se me han quedado grabadas. Y es que el clasicismo del frente es muy importante esta película. Es decir, ese frente de la Primera Guerra Mundial al final era pelearse por un trozo de tierra que al final no significaba nada realmente. Era simplemente poner dos ejércitos en confrontación hasta que los oficiales que estaban en sus palacios, en sus trenes, en sus coches, bien con su taza, como decías, con su taza de té, decidían qué hacer. Simplemente hasta que se pusieran de acuerdo para terminar esto. Es decir, eso seguramente era lo más... El sinsentido de la guerra era más grande, seguro, en... Todas las guerras tienen un sinsentido, pero seguramente la Primera Guerra Mundial, sobre todo por lo del frente, seguramente es más grande. Claro, hombre, por lo menos se entiende en la Segunda Guerra Mundial que se formara un movimiento para intentar acabar con el nazismo y toda esa historia, pero aquí es como, ¿qué hacemos aquí en esta trinchera? ¿Qué hacemos aquí?
Bueno, hay una escena en la que están achicando agua. Es que Sí, también. realmente no se puede decir spoiler porque, pues sí, achican agua en una trinchera Achican en la agua. Primera Guerra Mundial, ¿no? Evidentemente la achican. Pero que realmente es que es casi hasta patética, porque los ves, son chicos que acaban de llegar al frente y todavía están con el uniforme impoluto, ¿no? Con la florecita que les dio la madre, ¿no? Para que les dé buena suerte en el campo de batalla. Y están con los cascos intentando achicar el agua, pero es que el agua vuelve a caer porque no lo tiran fuera, ¿no? Y es que lo estás viendo y te da la sensación de que no hay ninguna heroicidad, ningún tipo de... Es todo casi hasta patético, ¿no? Es triste, lo ves y dices, Dios mío, qué penoso es todo, ¿no? Qué penosa era la existencia, ¿no? En aquellas trincheras, ¿no? Casi no era ni sobrevivir. O sea, era casi más pasar el tiempo hasta que te mataran. O sea, era Exacto. una cosa un poco muy, muy dura, ¿no? Sí, patética yo creo que es la palabra. No sé qué opináis vosotros de la banda sonora. Es así un poco, es muy contenida, pero Es muy es muy clásica. como... A mí me Sí, gustó. sí. A mí me pareció que funcionaba. Me recordó a veces a estas bandas sonoras más ambientales de Sí. este Johan Johansson, ¿no? El difunto Johan Johansson, ¿no? Con muy pocos acordes, pero atmosférica. Darte mal rollo, mala... También un poquito de thriller, ¿no? Un poquito de Sí, thriller en algún momento también, de también, tensión, también. ¿no? De decir, ahora viene la confrontación, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Y luego ya un poco más de campiña, ¿no? Un poco más tranquila, Mm, más sosegada, ¿no? Sí, también yo creo que Sí, yo la acompaña veo bien. muy al servicio de la película. Al servicio. servicio sí, de... literal. Viene tensión, viene relax y muy al servicio de la película. Que yo no lo veo mal. A mí me gusta ese tipo de banda sonora. Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que os hemos dado bastantes ingredientes para que por lo menos os encendáis la plataforma Netflix y pongáis la película. Esperemos que os guste. Decídnoslo abajo, como siempre, en los comentarios si la habéis visto, si la pensáis ver, si os gusta este tipo de cine. Y nada, lo dejamos aquí. Un saludo, diletantes, y hasta la próxima. Hasta luego. Cuidaos.